de algo muy serio. La alegría es muy seria. Qué paradójico, ¿cierto? Trae sanidad esta mañana. La hermana Ivana nos explicó, ella recibió un contenido, me lo compartió y dije, esto está genial, esto tenés que contarlo en la reunión. Un profesional explica que la misma parte del cerebro que se activa cuando usted está en angustia, afligido, triste, es la misma parte que se activa cuando usted está agradecido y sonríe. Entonces, ¿qué prefiere, la amargura o la alegría? Entonces está en usted cambiar el foco. Por eso el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Es decir, le tenés que decir a la mente, el espíritu tiene que decirle a la mente, entérate que Dios te ha salvado. Entérate que tenés motivos para alegrarte. Entonces, los mismos profesionales, esto lo dice Facundo Manes, esto lo dice el doctor Gabriel Floresiani, esto lo dice, casi todos los que he escuchado coinciden en lo mismo. Cuando una persona se ciega en amargarse, se enferma, se deteriora su salud, se dispara el cortisol, se le envenena la sangre, y eso que comúnmente se decía, se hizo mala sangre, es exactamente así. Es exactamente así. Por eso, la alegría es muy en serio. La alegría, el gozo en el Señor te transforma la vida, restaura tu salud. Y entonces por esto las Sagradas Escrituras nos hablan de alabar al Señor, de alabarle con todas las fuerzas, de adorarle con todas las fuerzas, de invertir de tu tiempo, de tu decisión. Por eso yo admiro el joven que vino esta tarde y dijo, vine por decisión, eso vale muchísimo. Cuando tomás la decisión de decir, voy a recibir palabra de Dios, voy a adorar a Dios, qué buen ejemplo es esto. Yo creo que, ninguno vino porque lo ataron con una cuerda, ¿verdad? Todos vinieron para adorar al Señor y esto hace que esta reunión sea maravillosa. Esta es una reunión donde la voluntad de cada uno, de todos, se une como una sola para decir, Señor, vinimos a adorarte, venimos a honrar tu nombre. Yo quiero ser muy breve con el mensaje, hay cosas que no quiero omitirlas, que necesito profundizar. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado en la mañana? ¿Cuántos? 2 o 3. Así que los demás no estuvieron, entonces tengo que hacer una ilustración para que brevemente usted se sintonice en lo que estamos aprendiendo, en lo que estamos enseñando. La dificultad del ser humano es entender que Dios es grande. La dificultad es creer que Dios es grande. Cuando usted cree que Dios es grande, se llena de fe, de confianza. No está confiando en un amuleto, está confiando en el Todopoderoso. Amén. Hacia ahí vamos, gracias. Me están haciendo la seña de que tengo que darle la salida a los chicos. Así que niños, al culto de niños. Mira qué lindo, estaban esperando el momento. Gloria a Dios. Hay hermanos que preparan con toda dedicación y han preparado sus salas, ya le han puesto puerta. Hemos ido mejorando un poquitito el lugar para la reunión de los niños. Bien, ellos están siendo instruidos en la palabra del Señor para formar su vida de fe, y no hay una vida de fe sin creer en la grandeza de Dios. Sino en qué crees. No es lo mismo creer en un objeto material que creer en el Dios Todopoderoso. ¿Está claro? Les contaba el domingo a los hermanos que estábamos, esto hace 40 y algo de años, estábamos en el pequeñito templo de calle Ecuador, allí donde nació la iglesia, pequeñito, muy pequeñito. Y estábamos un día martes en una reunión de oración, habíamos unos 20, 25 hermanos, estábamos de rodillas orando, y una señora que hacía muy poquitito que vino, empezó a los gritos desesperada, decía, no me dejen sola, no me dejen sola. Entonces le dije, hermana, tranquila, estamos todos aquí, estamos orando. Y cuando la estoy tranquilizando, el Espíritu de Dios me da entendimiento qué era lo que le pasaba. Y le pregunté, ¿dónde tiene el amuleto? Ella se dio vuelta, me dio la espalda, hizo este ademán, y ya sabe usted dónde lo tenía escondido. Y estaba calentito.
Con amuleto y todo, ella estaba desesperada porque se sentía sola. Bueno, más allá de muchos diálogos, de entrevistas, de visita, empezó a confesar en cuántas cosas de ocultismo y de hechicería se había metido y cuántos de esos amuletos y paquetes y regalos y reliquias, no me acuerdo más cómo se llaman, tenía su casa llena de todo eso y tuvo que limpiarlo. No podía creer en la presencia de Dios ni en la grandeza de Dios porque estaba atada por las tinieblas. Y las tinieblas lo que hacen te ciegan, no te permiten ver la grandeza del Señor. Entonces, cuando tus ojos espirituales empiezan a abrir, vos sabés que tu Dios es grande, que el Todopoderoso es tu confianza. Y entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da la mente de Cristo. En otras palabras, empezás a pensar como pensaba Jesús. Mirá las aves del cielo, como el Padre las cuida. Mirá los lirios del campo. El Padre los ha creado así. ¿Viste? Así pensaba Jesús. Y por eso cuando el diablo le dijo, decile a estas piedras que se hagan pan, dijo no. Y después cuando da la parábola, lo entendemos. Si vosotros siendo malos, limitados, le saben dar cosas buenas a sus hijos, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra. Él sabía cómo es el Padre. Dios no te va a dar una piedra en lugar de pan. Entonces empezás a pensar y a entender al soberano como lo entendía Jesús. La mente de Cristo. Entonces, dice el pastor Eduardo Cañas Estrada, un pastor de Colombia, me encanta escucharlo. Como ya estoy mayor, busco la palabra de la gente de experiencia. Yo no sé si tiene mucho más años que yo, pero me encanta su contenido, sus enseñanzas. Y en un momento él dice esto: cuando tenés la mente de Cristo, cuando aprendés a pensar como Jesús a causa de la grandeza de Dios el Padre, nada te queda grande. ¿Y qué significa esto? No te va a asustar nada. Ni la más temeraria de las tormentas te va a asustar. Porque ya descubriste que tu Dios es más grande que la tormenta. Ni el desafío más grande y terrible te va a asustar, porque ya descubriste que Dios es más grande. Entonces ese proceso de despojarnos de la ceguera, que no nos deja ver la grandeza de Dios, eso es lo que ocurre aquí cuando predicamos la palabra. Eso es lo que sucede cuando ministramos. Esto es lo que sucede cuando leemos la Biblia. Esta mañana estaban aquí los pastores Verón, y nos estaban contando testimonios de exactamente sobre lo mismo que les predicaba el domingo pasado, y creo que el pastor Matías también estuvo hablando del mismo texto. Cuando la gente se convertía, esto lo vas a leer en los Hechos de los Apóstoles, venían a los ministros de Dios confesando las fechorías que habían hecho en arrepentimiento y quemaban los libros de magia y de hechicería con los que se habían instruido. Y no fue insignificante. Alguien hizo la cuenta, los libros que estaban quemando eran por un valor superior a las 50.000 piezas de plata. Hoy podríamos decir una cifra millonaria. No tengo exactitud para decirte cuánto significaría 50.000 piezas de plata, pero puedo darte la referencia. Por un esclavo, cuando alguien compraba un esclavo, lo pagaba 30 piezas de plata. Por eso por Jesús se pagó 30 piezas de plata. Lo compraron como esclavo, ¿verdad? 30 piezas de plata, pero aquí cuando queman los libros son 50.000 piezas de plata. El diablo los tenía atados a la ceguera espiritual. Imagínense un capital de 50.000 piezas de plata, tenía atada la economía de la gente. El diablo se había apoderado de la economía de la gente. Y entonces cuando reciben a Cristo en su corazón, sus ojos les son abiertos, confiesan sus pecados, queman los libros y son llenos del Espíritu Santo. Así que hay que soltar lo que tiene que ver con las tinieblas, hay que cortar con todo lo que tiene que ver con las tinieblas y ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. También utilicé una ilustración y creo que es la que en pocas palabras nos ayuda a ilustrar lo que quiero transmitirte. Un náufrago que no investigué por qué estaba en el agua,
si se le hundió su bote, si salió descomedidamente o por qué, está en el agua, los tiburones lo han mordido, alcanzó a sobrevivir, pero está lastimado, está sangrando por todos lados, pide a los gritos socorro, está congelado y se acerca el barco que viene a salvarlo, tiran el salvavidas y se tiran personas entrenadas para socorrerlo, los sacan del agua, los suben a la cubierta del barco. Dígame, ¿está salvo o no está salvo? Ya lo sacaron, ya no está a merced de los tiburones, ya no está solito hundiéndose, ya no está en el agua congelada. Ahora, ¿está a salvo o no está a salvo? Por eso, desde el día que aceptaste a Jesús como tu Salvador, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¡Estás salvo! El Espíritu de Dios entró en tu corazón y te ha salvado. Pero todavía estás como el náufrago, temblando de frío, sangrando por todos lados, lastimado por todos lados. Entonces ahora viene ese proceso de sanidad, de curarlo. Lo mínimo, está congelado, está tiritando de frío, está a punto de quedar duro, entumecido. Entonces tienen que restablecerlo, abrigarlo, hasta que su cuerpo nivele la temperatura y entonces a sanar sus heridas. Y luego que deja de sangrar, empiezan a poner los huesos quebrados en su lugar y por supuesto tiene que vivir todo el proceso de rehabilitación. Y yo estoy seguro que desde viejos, incluso el pastor, todavía tenemos algún vendaje. Todavía estamos enyesados en alguna parte de nuestro ser, estamos siendo sanados y luego rehabilitados. Hasta que ese náufrago que estaba por morir en las aguas recupera su salud, su libertad, sus facultades, puede volver a vivir como antes, puede correr, puede saltar, puede caminar, puede expresarse, porque ha sido salvado en primer lugar, luego restaurado, equipado y vuelto a la vida. Esto es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Nos sacó de lo profundo del pecado y lo que arrojó a lo profundo del mar fueron nuestros pecados, pero no a nosotros. Entonces esto encontramos en las Sagradas Escrituras, que la Biblia nos habla del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó, que entregó la vida de Jesús para redimirte y para salvarte. Él es el que se arrojó del cielo. Esto dice Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, nos habla de aquel que se arrojó del cielo, se tiró al agua, en otras palabras, para redimirnos y salvarnos. Ya estamos salvos, ahora nos está sanando. ¿Cuántos se dieron cuenta que el Señor lo está sanando? Y voy a decir cosas puntuales. Las personas que están en ese proceso de sanidad van a dejar de sentir las fobias, las alergias, los miedos, las pesadillas, todas aquellas cosas que no sabes de dónde proviene, pero de alguna cosa te ataca. Algunas pesadillas son recurrentes, no sabes por qué, pero despertás sofocado. Algunas fobias, algunos temores y algunas alergias no tienen explicación física y son lo que se llaman enfermedades psicosomáticas. Algo está enfermo en el alma y tiene que ser sanado. Y Dios, al hacer su obra, comienza por liberar el espíritu, te hace salvo, anota tu nombre en el libro de la vida e instala su trono en tu corazón. Pero luego continúa sanando el alma y sanando el cuerpo. Esta mañana cuando estaba ministrando aquí sentí de hacerlo y solté una palabra que Dios estaba sanando, estaba revirtiendo diagnósticos terminales. Dios estaba revirtiéndolo y cuando terminó la reunión un señor se acercó, me abrazó y me dijo, mi esposa está conmigo, estaba con un diagnóstico terminal, así que nosotros tomamos esta palabra para nosotros. Dios estaba desatando a alguien. Entonces, cuando se libera el espíritu y cuando te sanás por dentro, empieza la sanidad de afuera. Así que esto es lo glorioso que hace el Señor con los que son redimidos, que son salvados. ¿Y cómo opera el Señor? Bueno, en ese abrazo cariñoso de tus hermanos, estás recuperando el afecto que tal vez nunca recibiste.
Hay personas que no tuvieron un ámbito de afecto, de cariño, de reconocimiento. Crecieron bajo los insultos, los malos tratos, las quejas, las censuras. Y claro, cuando venís al camino del Señor, al principio te llama la atención que todos te bendicen. Todos te hablan con cariño, todos te hablan bien. Te cuesta comprender que este es el cuerpo de Cristo. Es como el Señor te abraza. Y en ese afecto, en ese cariño vas sanando, 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 sanando. Y el Espíritu Santo te va a llevar por distintas etapas de tu vida, desde el día en que vivís, y te va a ir llevando por distintas etapas de tu vida para sanar situaciones, para sanar recuerdos, para sanar instancias, para sanar las cosas que te tocaron vivir. Entonces, en ese proceso de sanidad habrá instancias donde el único remedio será que te decidas a perdonar. Y si el Espíritu Santo te llevó a esa etapa de tu vida, Él es el que te da el poder para perdonar. Y perdonar a quienes te agredieron, a quienes te humillaron, a quienes te lastimaron, a quienes te deshonraron. Y puedas perdonar y ser libre. Pero en otros casos vas a darte cuenta que el culpable es el que ves en el espejo todos los días. Y el Espíritu Santo no te lleva a esa instancia para hacerte sentir culpable, sino para que creas de una vez que el Señor te ha perdonado. Y entonces saques esa carga de adentro tuyo. Haya sido lo que haya sido tu pasado, el Señor te compró, te salvó y te está limpiando y te está sanando. De todo lo que hayas vivido en la vida. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Al diablo le encanta acusarte, pero el Espíritu Santo viene para liberarte. Entonces esto es lo que hace el Señor mediante su palabra. Por eso la insistencia de su pastor, que usted lea la Biblia. Lea la operación del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo la gente se convirtió, cómo la gente fue transformada, cómo fueron llenos del Espíritu Santo. Y también cómo el juicio de Dios cayó sobre los que oprimían a los que creían. Ahí estaba el rey Herodes, enorgullecido de su poderío, haciendo una arenga, engañando al pueblo, y la gente no discernía que era palabra de hombre que venía del infierno, y Herodes estaba rechazando a Dios, y Dios dijo, ¿la terminás? Y la tuvo que terminar, terminó comido de gusanos. Y va a encontrar eso tan fuerte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Dios sale en defensa del que le cree, que Dios defiende a su amada, Dios defiende a su iglesia, y trae juicio, y va a encontrar que alguien está molestando cuando Pablo le está hablando a un hombre, a una autoridad de una ciudad en Pafos, está predicándole, y hay un mago que está interfiriendo, y Pablo lo reprende y ¡pum!, se queda ciego. Juicios impresionantes, ¿verdad? Es que Dios sabe cómo defenderte. Entonces, el que sabe curarnos sabe defendernos. Por esto, afirmar nuestra fe en la palabra del Señor es fundamental, es fundamental. ¿Cuántas predicaciones nos hacen falta para que se nos abra el entendimiento? ¿Cuántas? ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuánta palabra? ¿Cuánto tiempo de lectura? Ahora quiero decir algo, es una predicación que voy a tenerla tiempo más adelante, pero siento que debo soltar así en síntesis esta verdad y quisiera que estés preparado para ello. ¿Estás preparado para recibir algo que tal vez nunca lo imaginaste? La palabra del Señor es poderosa y transforma las vidas. Pero quiero decirte que es mucho más que papel y tinta. Es mucho más. Lo que está escrito acá salió de la boca de Dios, por eso llamamos palabra de Dios. Quiere decir que tiene respaldo celestial. El poder de esta Sagrada Escritura es que esto es lo que salió de la boca de Dios. Y cuando vos le crees a la palabra, predicada o leída, o el tiempo que te detenés, te habrá pasado algunas veces esto. Versículos de la Biblia que lo cantás desde niño, porque lo conociste, lo aprendiste de memoria, lo cantás en algunas canciones, en algunos coros, esos versículos los sabés de memoria, pero un día se te enciende el espíritu y entendés el poder que hay en esas palabras. ¿Qué sucedió?
descubriste que esa palabra es más que papel y tinta, está la voz de Dios ahí. La misma voz de Dios que hizo la creación, la misma voz de Dios. Entonces fue registrada en las Sagradas Escrituras. Ahora voy a utilizar, para explicar este concepto, un ejemplo muy sencillo. Todos los que tienen auto, los que tienen un coche, tienen un papel que se llama el título de propiedad. Ahí figura tu nombre, está la descripción tuya de tu documento, de tu dirección y los detalles del vehículo que tenés, el título de la propiedad. Lo mismo sucede con una casa. Ahora ese papel podría llegar a quemarse y vos no perdés el lugar del propietario. ¿Qué es lo que hace que ese papel tenga el significado que tiene? Y ahí vamos. ¿Qué es lo que hace que la escritura que vos tenés de tu propiedad tenga el peso y el valor de lo que estás leyendo allí, si se podría quemar y desaparecer? De pronto personas que les pasó eso, se les quemó la casa, se quemó el papel de la escritura, pero no perdieron la propiedad. ¿Por qué razón? Porque lo que dice que esa propiedad es tuya es más que lo que está escrito en el papel, es lo que está en el registro de la propiedad. ¿Se entiende? Tengo un gestor aquí que me puede corroborar esto. Se puede quemar el auto, se puede quemar la carpeta, se puede quemar el título, pero ¿se pierde la condición de propietario por haberse quemado el papel? No, porque lo que dice que sos propietario es lo que está en el registro del automotor. ¿Se entiende? Lo que dice que esto es palabra de Dios y que la creíste y que te da todo el respaldo, más allá de lo que está aquí en papel y tinta, esto está saliendo de la boca de Dios. Esto es lo que le da el respaldo, esto es lo que le da la autoridad. Por eso el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esto es la palabra de Dios que transforma las vidas. ¡Gloria a Dios! Cuando vos te relacionás con la palabra del Señor, te estás relacionando con lo que salió de la boca de Dios. Por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando alimentás tu corazón y alimentás tu fe, fundamentado en la palabra del Señor, todo tu ser está siendo ministrado por lo que Dios dijo. Y de allí la importancia que entiendas que Dios es grande. No lo dijo cualquiera. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. No lo dijo cualquiera. Lo dijo el Señor. El que dijo que Dios te ama de tal modo que envió a Cristo para redimirte, no lo dijo cualquiera. Lo dijo el Señor. Esto tiene respaldo celestial. No sé cuántos tienen ciudadanía, bueno, ciudadanía argentina, por supuesto. Por las líneas familiares, uno de mis hermanos trabajó cuando no estaba la ventaja de internet, recorrió todos los pueblos donde vivieron mis abuelos, consiguió todos los datos e hizo la ciudadanía italiana. Y detrás de mi hermano quedó armado todo el legajo, así que pudimos todos los demás gestionarlo y tener la ciudadanía. Fui un día para renovar un pasaporte que todavía no lo estrené. Tiene ya varios años, pero no lo estrené. Estoy en condiciones de poder viajar a Europa. Me estoy preparando para lo que viene. Lo creo, claro que sí. Fui para renovar el pasaporte y le pregunté al señor que me estaba atendiendo por la ciudadanía y me dijo esto: la ciudadanía no se pierde, al menos que usted la renuncie. Cuando aceptaste a Cristo, te convertiste en ciudadano del reino de los cielos. No habrá diablo que te quite la ciudadanía del reino de los cielos, al menos que la renuncies. Y algo que me conmocionó ese día y me dio así como una experiencia novedosa, pero me moviliza emocionalmente, me moviliza en el espíritu. Estaba tomando mis huellas digitales y uno tiene que poner los dedos en una pequeña camarita y el hombre lo está viendo en el monitor y me pide que vuelva a poner la mano porque tengo una cicatriz muy pronunciada
Y entonces me pide volver a tomar la impresión de ese dedo y me dice, porque lo que yo estoy viendo acá en la pantalla, Señor, lo están viendo en Roma. Y yo dije, qué bárbaro esto. Si el sistema de informática, la velocidad de Internet, puede tomar la huella digital mía y trasladarla a otro punto del mundo, entonces nada sorprendente que cuando una persona abre su corazón y decide por Cristo, su nombre es anotado en el libro de la vida. Porque la velocidad del Espíritu es más rápida que Internet. ¿Sabías? Es más gloriosa, es eterna. Todos los sistemas de comunicación, todos los sistemas electrónicos fueron descubrimientos de la ciencia. Pero dígame, ¿desde cuándo existe la comunicación celestial, la comunicación eterna? ¡Desde siempre! Entonces, la palabra del Señor te enseña cómo funcionar sobre esta tierra como ciudadano del reino de los cielos. La palabra te instruye, la palabra te limpia, la palabra te sana. Amén. Y hay muchas cosas pegadas en el alma que son como una estampilla, como una calcomanía que se resecó con el sol. ¿Cómo cuesta sacarla? Y la consigna es sacar la calcomanía y no rayar la pintura, o no romper el vidrio, o no rayar el lugar donde está. Por eso que el Señor no te pega una raspada que te lastima todo. Te habla una vez y otra vez, una vez y otra vez, una vez y otra vez, hasta que despega todas las cosas que traes de la vida vieja. ¿Se entiende esto? Les contaba a los hermanos la semana pasada, y voy a pedirles por favor, recurra al video que hacen excelente trabajo los hermanos tomando la imagen y el mensaje, y está el contenido completo en las predicaciones de Casa de Dios. Y les contaba esta ilustración. Mi hermano mayor había comprado un camión, desmontaron toda la parte de madera para llevarlo a arreglar, a pintar, y vino a donde nosotros vivíamos en el campo, el camión peladito, sin la caja atrás, así que las ruedas traseras levantaron barro, lo tiraron sobre la cabina, y el camión venía recién de haber estado pintado. Y me pidió que le limpie el camión. Yo tendría unos 9 años. ¿Qué hace un chico con semejante masa de barro? Me agarré una espátula. ¿Y qué hace un chico? Dibuja caminitos, dibuja casitas, dibuja arbolitos, ¿no? Muchas cosas no sé dibujar, pero cuando lavara el camión, todas las rayas que yo hiciera en el barro las iba a tener la chapa. Entonces mi hermano salió corriendo y me dijo, no, con la espátula no. Tírale agua con la manguera, tírale agua. Y entonces la diversión fue distinta, tirar el chorrito de agua y el agua ablandaba el barro y plum, caían. Y plum, caían los pedazos de barro. Bueno, esto es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso los hermanos te van a hablar con ternura, te van a hablar con cariño, ya sea en los grupos de fe, ya sea en los ministerios, en las redes, te van a hablar la palabra, te van a llevar a adorar al Señor, te van a llevar a cantar, a exaltar al Señor, para que te limpie el agua de la palabra y no ninguno que te agreda, ninguno con la espátula. Porque si no los rayamos todos a los hermanos, después los hermanos andan rayados. En la palabra. Por eso el tiempo con las Sagradas Escrituras. El tiempo de la predicación, el tiempo de la enseñanza, porque no se trata de lastimar, sino se trata de sanar. No se trata de rayarte, sino de limpiarte. Y es la predicación de la palabra del Señor, es la lectura de la palabra del Señor, el Espíritu Santo que inspiró a los escritores para que escribieran lo que salió de la boca de Dios, es el Espíritu Santo el que nos hace comprender las Sagradas Escrituras. Y vas a vivir esta experiencia. Que la ilustro. Cuando escribí el anterior libro de llamado La Estrategia Certera, fue un libro que escribí para mis compañeros de la obra, para otros pastores, porque los pastores vivimos a veces, lo que no mucha gente puede comprender. Uno vive todas las instancias emocionales en un mismo día. En el mismo día te estás alegrando por el hermano que le aumentaron el sueldo y al rato estás llorando con el otro que perdió el empleo. Y te estás alegrando con jóvenes que se pusieron de novio, que llevaban tiempo de oración, y al rato estás hablando con otra persona que tuvo un accidente. Entonces todas las instancias emocionales, pum, 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 te golpean. Entonces escribí ese libro para, ayudar a mis colegas del ministerio a
equilibrar sus emociones ante esas instancias. Y hubo unos pastores que se reían cuando me lo contaban. Dicen, no puedo leer el libro sin escucharte hablándome en los oídos. Dice, estoy leyendo la letra, pero yo te estoy escuchando a vos. Y dije, esto sucede cuando conoces al autor, ¿verdad? Entonces, cuando conoces quién es el autor de la palabra, vos vas a estar leyendo la letra, pero vas a estar oyendo la voz del Espíritu Santo, porque Él es el autor. Esto es lo que nos transforma, esto es lo que nos sana, esto es lo que nos confronta, esto es lo que nos lleva a veces a decir, esto hay que sacarlo del corazón, esto hay que sacarlo de la mente de una vez por todas. Esto hay que sacarlo. Esto tiene que salir de las prácticas de mi vida. No, esto pertenece a la vida vieja. Estoy en Cristo, tengo vida nueva. ¿Se entiende? Entonces, quiero cerrar este momento de meditación pidiéndole al Señor que traiga esa sanidad. Y en los momentos de tu soledad, ya si tengo la música, por favor, que me acompañe. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, mis heridas. Y esto va a ser el Señor, traer limpieza, sanidad,